Digamos que las profesiones siempre las validamos dependiendo de su grado de oferta al sistema Ujú. capitalista. Entonces, si pareciera que no sirve de nada para el sistema, pues es desechable, ¿no? O es negada. A los antros en la calle República de Cuba, y ahí se empezó a ver más mi trabajo, porque de hecho fue en un momento de mi carrera que dije, a ver, ¿cuánta gente va a un antro y cuánta gente va a una galería o a un museo? Un poco compartir mi experiencia, esto de salirnos de la caja. Mm. Al salirnos de la caja, pues podemos eso, enriquecer nuestra realidad, nuestro pensamiento. Entonces, eso es algo que me ha servido a mí y que lo comparto con el público y quien lo quiera tomar, porque también no Para es de a todos. fuerzas. El arte, pues sí, nos puede ayudar a vernos y a conocernos, ¿no? No solo en lo individual, sino en lo colectivo también. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Blue Talks. Y hoy, la verdad, en nuestra Blue Talk estamos muy contentos porque tenemos muchísimo que platicar con este invitado que es un artista que nos ha hecho, pues, ver la historia, ver la iglesia, ver la sociedad, ver nuestra vida de maneras muy distintas y cuestionarnos. Yo creo que esa es una de las cuestiones, valga la redundancia, más importantes que ha logrado nuestro invitado. Yo estoy seguro que han visto varias de sus obras artísticas, que han escuchado de él, que en principio quizás los hizo pues ver como nunca pensaron ver a Emiliano Zapata, y ahora pues las venidas del Señor también han estado muy polémicas gracias a él. Ahorita se los vamos a presentar, ahorita él nos va a contar mucho más de su obra de arte, de su manera de ver el mundo y pues qué está sucediendo con él y con todo alrededor. Porque además los tenemos la invitación para que vayan a ver su obra, tanto en redes sociales desde luego, pero qué mejor si las pueden ver físicamente. Y ya no hablo más, mejor presento a Katia. ¿Cómo estás, Katia? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí con nuestro invitado, contigo, doctor. Pues felices también y más felices, por cierto, si no se olvidan de dejarnos su like, comenten, compartan y suscríbanse a este canal. ¿Y lista? Pues ya lo Listísima, presentamos. claro. Perfecto, pues nuestro invitado hoy es Fabián Chaires. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí para hablar de arte y de muchas otras cosas. Mucho que tenemos que hablar. Por favor, de una vez, para quien no te identifique, no sé dónde han estado, si no lo identifican, por cierto, o bueno, a lo mejor a él no tanto lo identifican, pero seguro su obra sí. Aunque sea una. Ajá, Aunque sea aunque sea una. una de tantas. ¿Cuál de esas obras de tantas o cuáles nos dirías, estas son las que seguro conocen un poquito Yo o creo deben que conocer? seguramente conocen la revolución, acá el Zapata Gay, que en 2019 pues causó un debate nacional e incluso mundial acerca de los héroes de la nación, si se pueden tocar, si o cómo se pueden tocar. Y pues eso es lo que catapultó el resto de mi obra pues a las masas. Entonces, esa yo creo que es la principal. Y ahora estoy presentando La Avenida del Señor, que ya estaremos hablando de más detalles sobre esa obra. Claro, queremos saber más de esta Avenida del Señor. Oye, Fabián, ¿qué estudiaste tú? ¿Cómo decidiste estudiar eso? Pues estudié artes visuales en la Facultad de Artes en la UNICACH, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Fue una opción porque eran quienes aceptaban mi promedio, porque fui muy mal estudiante en la Ok. preparatoria. Ok. Quería ¿Qué es muy mal estudiante? pasar rozando. Ok. Bueno, O sea, pero pasabas. sí. No, sobre todo me costaba mucho. Era un chico muy disperso. Habían materias que eran un poco más fáciles para mí, sobre todo las sociales y las relacionadas con las artes y expresiones creativas, ¿no? También la danza me gustaba bastante, Ok. me gusta bastante. Pero sí, o sea, el entorno en el que vivía, que era un tanto hostil y conservador, pues también me restaba bastante de mi atención, ¿no? Como que
siendo un chico en Chiapas homosexual, pues también se presentaban como muchos retos. Entonces, a veces esos retos me distraían más que la escuela. Entonces, y además también las artes siempre fueron un lugar cálido donde me sentía cobijado y además también tenía el reconocimiento de las personas a través del arte, porque siempre fui bastante hábil en las artes plásticas. ¿Y Oye, cómo descubres las artes? ¿Cómo llegan a ti las artes, digamos, al principio de tu vida? Pues fue de muy pequeño. Yo vivía en ese entonces en Palenque, Chiapas, un pueblito al norte del estado, muy cerca de las ruinas. Y de hecho fue magnífico porque yo vivía rodeado de verde, todo era selva. Entonces, y también en ese momento, pues la situación, digamos, en ese pueblo, pues era bastante segura, entonces tenía mucha libertad. Lo cual, pues, como niño, pues tenía muchas opciones para jugar, para moverme, ¿no? Recuerdo que iba al parque solo con mis amigos y no pasaba nada. Y siempre demostré mucha habilidad para cosas manuales, ¿no? Plastilina, colores, la pintura. Y tanto así que al ver mi mamá ese interés mío por la plástica y los colores y que se me facilitaba mucho, pues ella decidió inscribirme a clases de piano. mm, Entonces, Ok, sí, un bueno, poco es arte, es arte. la idea está. la idea, La idea ajá. La idea del arte está. Sí, sí, sí. No, y además también me gusta. Y en la Casa de la Cultura, que eran como estos programas donde acercaban las artes a todos los rincones, ¿no? Y entonces, en esa clase de piano, habían otros talleres y en un receso me escapé a chismosear en los otros talleres y abrí las puertas de uno y era el fantástico taller de artes plásticas. Entonces vi a niños, niñas ahí jugando, experimentando con colores y además el olor era como un olor muy particular, diferente a todos los demás talleres. Y me quedé enamorado y fascinado. Entonces, a partir de ahí dije, pues me cambian al de artes ¿Cambiaste el de plásticas. piano? Sí, 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 que también era bueno, pero me llamaba bastante ese taller y pues a partir de ahí descubrí que había como en mí un interés auténtico por la plástica y la imagen. Se me hacía algo como muy mágico, muy alquímico. Ok. Y bueno, justo un poco con lo que comentas, venía mi pregunta de cómo reaccionan tus papás a que quieras estudiar artes, ¿no? Porque al final de cuentas sí existe esta idea de que del arte no se vive, que bueno, yo Ujú. creo que es completamente errónea, pero al final de cuentas sí hay cierto rechazo, sobre todo en la cultura mexicana, bueno, en la cultura global, Sí, 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 claro. acerca de hacer del arte una profesión. Claro, y sobre todo porque digamos que las profesiones siempre las validamos dependiendo de su grado de oferta al sistema Ujú. capitalista. Entonces, si pareciera que no sirve de nada para el sistema, pues es desechable, ¿no? O es negada como una verdadera carrera. Y entonces, pues realmente, como fui un chico problema desde entonces, porque no era muy bueno en la escuela, mis papás estaban preocupados por saber que iba a estudiar, ¿no? Entonces, habría, o tenía el referente como de una carrera creativa que fuera, digamos, más aceptada, arquitectura. Mm, Pero mi perfil no daba para ello, aunque ahora he hecho proyectos de de arquitectura. remodelación Ok. ajá, no me he quedado quieto con los medios para expresar mis ideas, ¿no? Y entonces, como no podía entrar a arquitectura, me dijeron, pues elige otra cosa. Y la universidad hizo como una campaña para ofrecer las carreras en la preparatoria en la que yo estaba. Y pues estaba artes y yo dije, vamos a probar para no quedarme haciendo nada. Y de hecho recuerdo que llegué muy tarde el día del examen, pero fui uno de los mejores resultados.
Y pues ahí descubrí que pues era el lugar a donde pertenecía. Y justo esa era otra de mis preguntas, el cómo te iba en la escuela. O sea, al final de cuentas nos cuentas que en la preparatoria no te iba tan bien, que tal vez no eras el alumno estrella. A la hora de estudiar algo que tanto te apasiona, ¿seguías teniendo dificultades para asistir a clases, el promedio, etcétera? Sí. Eso no cambió. No, pero es que eso es fantástico. Sobre todo me gusta contárselo a las nuevas generaciones, porque hay muchos quienes vivimos con los que comparto esa frustración de no saber cuál es el lugar en donde pues vas a florecer o vas a expander tu conocimiento y por fin vas a sentirte parte de, ¿no? Y pues la verdad es que fue también complicado porque, no sé, creo que siempre he tenido problemas siguiendo las normas. Entonces, como que siempre las cuestiono, ¿no? Claro. Entonces, como, bueno, me estás imponiendo esto, pero ¿por qué? ¿No? Okay. Y entonces, eso lo tengo por mi mamá, que siempre en los primeros días de escuela, creo que desde el jardín de niños, me decía, pregunta, todo lo que te surja dudas, pregunta, me dice, porque es mejor preguntar que quedarse con la duda. Y siempre me alentó a cuestionar, ¿no? Y pues ahora eso es lo que hago con mi obra. Pero sí, o sea, fue difícil la universidad y hubo un momento en el que dije, ¿qué vas a hacer con esto, no? Y sí fue una decisión consciente el decir, me voy a dedicar a las artes. Porque muchos de mis compañeros y compañeras veían más la licenciatura en artes como una normal para maestros de artes plásticas, ¿no? Y no se veían como artistas. Y yo dije, bueno, o sea, creo que en algunas clases pude explorar y también gracias a algunos maestros que, aunque me reprobaban o me sacaban bajas calificaciones, veían algo en mí y aún así me decían como, tú tienes algo, o sea, estás diciendo algo, estás construyendo algo que es importante que lo sigas haciendo. Y gracias a esas personas, pues también como que en mí fue creciendo estas ganas de hacer una carrera como artista. Y pues de mi generación, pues fui el que logró tener un reconocimiento en las artes. Que además es uno de los retos, ¿no? Yo creo que para todos los que se dedican al arte es encontrar esa voz propia, ¿no? Porque generalmente todo el mundo empieza imitando, pero el que ya, como tú decías, tienes algo que decir, tienes un estilo propio distintivo, claro. Creo que es uno de los retos que deben tener cualquiera de los artistas, ¿no? Sí, creo que eso es lo que hace que un artista sobresalga, ¿no? El hecho de que cómo dice las cosas y qué es lo que dice, lo que ayuda como a diferenciarse de todo lo demás, ¿no? Porque pues hay obra y hay artistas de todo tipo y todos esos tipos están bien. O sea, hay obra y artistas para decorar salas, hay obra y artistas para rendir pleitesía al Estado, hay artistas que cuestionan, hay artistas que hacen dinero y todo está bien. Es válido. Todo es válido. Sí. Y entonces, pues a mí me tocó ser de los que cuestionan y ganan dinero. Oye, ¿y qué valor encontraste en hacer esta licenciatura en artes plásticas? ¿Te dio herramientas? ¿Cambió en algo tu visión? Sí, sí, completamente. Creo que las herramientas fueron las primeras y primordiales para construir adelante más, ¿no? Fue como la semillita que se sembró para que yo ya tuviera un punto de partida para hacerlas crecer, ¿no? Y ese conocimiento también y ese apoyo también de los maestros y las maestras también fue muy, muy importante. Pero sí, en la universidad fue como donde me dieron los cimientos, alguno de los cimientos, y de ahí pues ya me tocó construir a mí. Sí. Okay. Oye, Fabián, y te quería preguntar, ¿hubo algún momento en el que dijiste, esto no es lo mío? O sea, que dudaste de dónde estabas yendo, lo que estabas haciendo, o simplemente, al final de cuentas, mucha gente sí basa el arte en la inspiración, ¿no? Y hay veces que no llega ni aunque la busques, ni aunque la forces. Entonces,
¿Hubo alguno de estos momentos y si puedes compartirnos cómo lo Sí, viviste? sobre todo cuando no me iba bien en las calificaciones. Decía, oye, ¿realmente será lo mío, no? Y además también había una parte en la que decía, pues, ya estoy a más de la mitad de la carrera, ya termínala, ¿no? Como haces esfuerzo. Em, y eso era lo que me hacía como dudar. También otra cosa que me hacía dudar a veces eran mis compañeros porque tenía algunos con los que no compaginaba, ¿no? Tenían otra idea muy distinta de lo que eran las artes y a veces como que reñíamos bastante y eso era como complejo. Ujú. Pero pues sí, o sea, para mí cuando logré superar eso, esa, digamos, idea de que tal vez no era algo para mí, pues también afirmé que sí era algo que me interesara. Y de hecho es algo que siempre comparto con, no solo con artistas, sino con cualquier persona, Ujú. que tu profesión, pues, de preferencia tienes que amarla porque es como cualquier relación, ¿no? La relación que tenemos con nuestros padres, por ejemplo, que pareciera incondicional, ¿no? Pero en los momentos difíciles, pues ese amor por esa relación y en este caso por mi carrera, pues me hacía permanecer, ¿no? Aún en las buenas o en las malas. E incluso saliendo de la escuela, que fue cuando decidí moverme a Ciudad de México, em, pues en los momentos difíciles, o sea, decía, es que no me veo haciendo otra cosa y esto es lo que me da como la satisfacción existencial. Entonces, para mí el arte ha sido, el amor que le tengo al arte, pues ha sido eso, o sea, no suple, no puede ser reemplazado por nada más. Y justo sí quería preguntarte que después de la licenciatura, ya nos comentaste que te mudas a Ciudad de México, Ujú. ¿cómo es que llega esta decisión? Pues sobre todo porque lamentablemente mucho está centralizado, ¿no? En 2012 veía que mucho de lo que pasaba en la escena artística y que a mí me llamaba la atención estaba aquí en Ciudad de México. Y que las posibilidades eran muy pocas en Chiapas, ¿no? En Tuxtla. Y también analizaba cómo era un poco el mercado del arte allá y los retos que se presentaban. Y me di cuenta desde muy temprano que las posibilidades que tenía allá no iban a ser las mismas, ¿no? Que aquí también tenía más oportunidad de florecer y sobre todo para mí lo más esencial es aprender. Aquí estuve más cerca de otros artistas a quienes admiraba desde la universidad. Y entonces, tal cual, o sea, me vine con el pretexto de entrar a un diplomado de ilustración editorial. Ok. Y la verdad es que me gustó mucho, pero dije, no es lo mío. Pero ese fue el pretexto como para venirme a probar Pero ya estabas aquí. aquí. Pero ya estaba aquí, ya tenía un pie aquí. Entonces ya nada más les dije a mis papás, pues con la pena, pues creo que me voy a quedar por acá. Ya no voy a regresar. Ya no voy a regresar en un ratito. Y pues, o sea, sí al principio fue complicado, Claro. porque independizarte y estar buscando oportunidades en un mundo donde, pues, o sea, el mundo de las artes, que a veces es un tanto o muy elitista también, pues resultó bastante complejo, ¿no? Y hubieron ahí algunos sacrificios que tuve que hacer como para poder, pues, sustentar mi carrera al inicio y ya después, pues, fue un resultado bastante grato. ¿Y cómo se hace un artista de esas oportunidades? Porque creo que si en cualquier profesión es retador hacerte de una Ujú. oportunidad profesional, para un artista que quiere ser conocido como artista, creo que todavía, no sé, yo estoy pensando en, bueno, generas obra, pero ¿cómo le haces después para que esa obra Ujú. se vea o... Pues mira, para empezar, tener claro que cuando empiezas, pues vas a tocar muchas puertas y te las van a cerrar, al menos que hagas cosas que te pidan, ¿no? Como
A veces las galerías tienen como ciertas líneas que son más comerciales para ellos. Como obra por encargo, ¿no? Digamos. No, más bien como obra que está... Es que hay modas dentro de las artes también. Ok. Entonces hay tendencias que están regidas por el mercado. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan tal vez hace 10 años, no sé si se acuerdan, pero era como muy, muy constante ver instalaciones LED, ¿no? Como luces LED que sí, decían claro, frases claro. irónicas. Frases, Ahorita ajá. ya... En todos lados. Ajá, en todas las exposiciones. Entonces, esa es como una tendencia Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, una propuesta que es aceptada en la masa y entonces, digamos que el coleccionista promedio, pues acepta, no arriesga y prefiere eso que ya está como aceptado en vez de arriesgar por una propuesta. Y entonces esto, para bien y para mal, por ejemplo, para mí, porque cuando estaba pues haciendo cierto tipo de retrato, cierto tipo de pinturas, ¿no? Explorando la masculinidad, temas raciales, referentes mexicanos. Pues en su momento, te hablo hace 12 años, 13 años, todavía no estaba tan... em, no había tanta familiarización con estos temas, ¿no? Con lo queer, No estaba tan no presente. estaba tan presente. Entonces me tocaba momentos en los que me decían, pues, ¿qué es esto? ¿No? O sea, Sí, como por qué alguien quería ver esto. ¿por qué estás pintando hombres amanerados morenos? O sea, Sí. ¿no? Ojo, esto ya se había hecho en los 80s, cosas similares en el neomexicanismo, ¿no? Artistas como Javier de la Garza ya lo habían hecho. Pero lo mío le daba un giro, ¿no? A lo que ellos habían hecho y entonces resultaba raro. Y entonces a veces lo raro no se acepta de una, ¿no? Tiene que haber un proceso. Y en ese proceso pues me tocó hacer comisiones, también he trabajado como maquillador, como fotógrafo, trabajé en producciones de comerciales, de eventos Wow. y todo a la par de hacer mi obra, ¿no? Claro. O sea, al inicio sí fue como complicado hacer ese balance, pero siempre tenía en la mira el hacer mi obra, ¿no? Vivir de mi obra. Y entonces iba buscando oportunidades hasta que fui tomando oportunidad tras oportunidad y una cosa me fue llevando a la otra hasta que pues llegué también a los antros en la calle República de Cuba y ahí se empezó a ver más mi trabajo porque de hecho fue en un momento de mi carrera que dije, a ver, ¿cuánta gente va a un antro y cuánta gente va a una galería o un museo? Es una buena pregunta verdad, y creo sí. que todos sabemos la Sí. respuesta. Ajá, Es una y buena forma de exponer el exacto, arte. pero Sí. fui estratégico, o La verdad, sea, sí. vi cómo estaba, analizaba mucho el panorama y eso me hizo tomar esa decisión de llevar mi obra a estos lugares públicos. Y fue así como me conocieron los curadores de Bellas Artes y fue así como terminé llegando a Bellas Artes. Wow. Cuando... Perdóname, ¿no te preocupaba que en el antro quizás la gente no se iba a dar la oportunidad de ver con detenimiento tu obra como sucedería en un museo? De hecho, creo que lo vemos con más detenimiento. Ok. Sí, porque yo he sido ese público dentro de un antro que a veces se disocia y queda viendo cuando se cansa de bailar o se está tomando una chela, pues se queda viendo así la obra de arte que está ahí, ¿no? O la foto. Y entonces... pues yo dije, quiero ser parte de esto, ¿no? Y entonces eso me ayudó ahora sí que, ya como esos memes, ¿no? Donde está el camino oscuro y el camino bonito, ¿no? Y yo tomé el camino oscuro, digamos, y no digo por lo negativo, sino por lo complejo, pero resultó que fue un atajo que me llevó muy rápido, de hecho, a un lugar en el que había anhelado estar, ¿no? O sea, 10 años... no, de hecho, 7 años después de que inicié mi carrera, o sea, de que vine aquí a Ciudad de México, pues logré tener notoriedad, pero fue eso, porque pude ver hacia otro lado, pude ver diferente, ¿no? Entonces eso me llevó, y hasta la fecha, eso es algo que intento siempre, mirar hacia otro lado.
Fue una apertura tuya a decir, pues puedo aprovechar este otro camino, ¿no? Salirte de la caja. tal Sí, cual. claro, Salirte salirte de de la la caja, caja exacto. completamente. Sí, ¿Qué es de lo hecho. que has venido haciendo? Sí, toda tu siempre. carrera? Sí, tal cual, cuestionando, proponiendo y divirtiéndome también a la vez. Pero sí, o sea, siempre como que yo creo que por eso era malo en la escuela, porque no me acomodaba la caja que se me presentaba, ¿no? O sea, siempre estaba buscando, me sentía incómodo. Sí. Y entonces, pero eso, apostar por ello y tenerlo como un pilar dentro de mí, pues fue algo que me ayudó a llegar a donde estoy ahora. Ahora, hablando de tu obra, porque pues ya hemos hablado de cómo va llegando tu obra y cómo se da a conocer, Ujú, pero ¿cómo empiezas tú a elegir, estos son los temas que yo ujú, quiero tocar y los quiero expresar de estas maneras? claro. Em, ya estando en la universidad, en un ejercicio, en una clase de pintura, eh, nos dejaron de tarea como replicar obras maestras y sobre todo del arte europeo, ¿no? De la pintura europea. Y había algo en mí que no se sentía cómodo al 100%, como reforzando la idea de lo que estaba ahí representado, ¿no? Que era un hombre blanco y bla, bla, bla. ¿Ya era hacer una copia, digamos, de un...? Sí, Ok. era como un ejercicio eh, para copiar. Entonces, habían cosas que me empezaban a incomodar. En ese entonces también eh, tenía amigos con los que salía de fiesta y también empezaba a familiarizarme con toda la escena nocturna, con el travestismo, también como una forma personal de encontrarme en el mundo y tener herramientas para enfrentar la violencia, y esas herramientas era el conocimiento, ha sido siempre el conocimiento. Me empecé a acercar a activistas y ahí empecé a conocer la gran diversidad de la que somos parte, ¿no? Personas trans, personas lesbianas, otras homosexuales, gente cegada por Santa. No, mentira. No, y entonces empecé a abrir mis horizontes, empecé a romper mis propios límites, ¿no? Porque mis límites eran mi familia y un poco la escuela, ¿no? Pero empecé a encontrar allá afuera, afuera de esa caja, gente que me enseñaba a ver el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Em, y entonces eso me ayudó como a empezar a darme cuenta que otras realidades eran posibles, ¿no? Wow. Y son igual de válidas. Y entonces, cuando yo estaba pintando estos ejercicios en la universidad, dije, siento que estoy desperdiciando mi tiempo haciendo esto. Necesito ocupar este espacio, que es la pintura, para decir otras cosas. Porque lo que ya está dicho no me gusta. Y entonces también he sido alguien que dice, si algo no te gusta, no solo es bueno señalarlo y darte cuenta, sino es hacer algo, proponer algo. Porque si no me sentía como nada más así el señor que está señalando y que todo le cae mal, ¿no? Claro. Y entonces para mí fue muy importante como el encontrar en la pintura la posibilidad de hablar de algo más, ¿no? Y ese algo más pues era pues mi experiencia como un chico homosexual en Chiapas, ¿no? Moreno, y que vivía una realidad y que vivía y que conectaba con otra gente que no era, otras personas que no eran las que eran mi círculo familiar y así, ¿no? Y que se salían de las normas también. Entonces empecé ahí a usar la pintura como un medio y es ahí donde mis maestros dijeron, este chiquillo tiene algo que decir, ¿no? Y lo está diciendo a través de la pintura, que también fue muy interesante porque siempre mostré bastante habilidad para la pintura, ¿no? Y eso era muy sorprendente para muchas personas mayores que yo que tuviera interés por la pintura, ¿no? Cuando, pues en ese momento, pues había mucho interés más bien en el arte conceptual y bla, bla, bla. Pero era increíble que un chico
estuviera pintando bien y además estuviera diciendo algo con su pintura. ¿Y pasó algo con ese ejercicio? Es decir, yo tengo la curiosidad de si sí hiciste la copia o hiciste modificaciones en la copia. No, esa vez sí hice las copias. A veces para aprender a romper las reglas tienes que aprenderlas. Y entonces sí, o sea, sí, de hecho incluso a veces en la escuela recuerdo que un maestro que ahora es un gran amigo, tuvimos así como un choque porque me decía, es que tienes que pintar más gestual. O sea, pintar más gestual es como cuando se nota más la pincelada, ¿no? Como Ok. un poco más dinámica la pincelada, ¿no? Porque hay una pincelada muy sobada que ni la notas, que parece fotografía, ¿no? Y me dice, no, es que tienes que aprovechar el óleo y jugar con él y bla, 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 y hacer la pincelada más gestual, que se note la pincelada. Y realmente yo me sentía cómodo haciendo pinceladas pequeñas y todo sobado y todo así. Y me molesté tanto y dije, a ver, lo voy a hacer para quitármelo de encima. Le entrego el cuadro y de hecho lo hice, experimenté la pincelada y me salió increíble y le dije, ahí tienes, ya déjame hacer lo mío. Y de hecho ahí aprendí que la libertad es esa decisión que tú tomas, ¿no? Y que, o sea, tengas la posibilidad y el conocimiento para saber por dónde tú decidir ir, ¿no? Entonces, sí, pues eso. Padre. ¿Y cuál fue esa primera obra que ya tú dijiste, aquí estoy Aquí. contando lo que yo quiero decir? Fue justo en la universidad porque em, notaba que cuando empecé mi primera serie que se llamaba Lolitos, em, notaba que por la calidad técnica, por lo que decía, mis demás compañeros y maestros como que decían cosas de lo que estaba haciendo y se sorprendían. Causabas reacciones. Causaba reacciones, entonces dije, vaya, vaya, para esto sirve esto también. Entonces ahí me di cuenta que generaba cosas alrededor de la obra, ¿no? Y entonces eso me pareció como una gran oportunidad y ahí es donde dije, mira, este puede ser un gran camino. ¿Y hay alguna reacción en específico que busques generar con estas obras? Pues sobre todo que los individuos crezcan, o sea, un poco compartir mi experiencia, esto de salirnos de la caja. Al salirnos de la caja, pues podemos enriquecer nuestra realidad, nuestro pensamiento. Entonces, eso es algo que me ha servido a mí y que lo comparto con el público y quien lo quiera tomar, porque también no es Para de a todos. fuerzas. ¿Ves entonces el arte como una herramienta para pues, generar ciertos cambios o ciertas conversaciones de Sí. aceptación, entendimiento? Sí, o sea, para igual visibilizar o para cuestionar, tiene muchas posibilidades el arte. Entonces, la que yo exploro es esa, ¿no? Como el poder cuestionarnos y voltearnos a ver, porque al final una obra de arte es también reflejo de quien lo mira, ¿no? Y entonces ahí pues pueden salir monstruos, pueden salir cosas muy interesantes o muy positivas, ¿no? O sea, creo que gran ejemplo de eso justo fue Bellas Artes y con la Revolución, que pues escuché diversa cantidad de comentarios y muchos de ellos eran proyecciones de quien lo miraba, ¿no? Y entonces eso, el arte pues sí nos puede ayudar a vernos y a conocernos, ¿no? No solo en lo individual, sino en lo colectivo también. ¿Cómo te llega, hablando de Zapata, cómo llega esta idea de quiero generar esta pintura que tenga esta visión, esta Porque representación distinta de Zapata? históricamente la comunidad LGBT como que, bueno, los personajes en la historia LGBT como que han sido un poco segregados, ¿no? Como invisibilizados. Entonces, me di cuenta porque me daba cuenta que la imagen, o sea, las imágenes en general, fotografía, películas, cine, de cualquier tipo de imagen, son herramientas también para, digamos, motivar a las masas, a mover a las masas, decir un mensaje a las masas, ¿no?
que de hecho históricamente, por ejemplo, la iglesia lo ha sabido usar muy bien, ¿no? Puede tener un fin didáctico, de todos los fines tiene un fin didáctico también. Y entonces me daba cuenta que mucho del arte LGBT que se hacía en su momento, más bien del que yo tenía conocimiento, era un tanto de denuncia, que está bien, ¿no? Como de, pues nos violentan, evidenciar esa violencia, ¿no? Y que era algo negativo y todo, pero yo decía, ¿y qué hay con la celebración? ¿Y qué hay con el sentirse poderoso y orgulloso, ¿no? Y entonces, de hecho, le decía a un amigo muy querido y gestor cultural, le decía, es que como que no tenemos referentes de lucha, ¿no? No tenemos héroes LGBT, o sea, en ese momento. Y me dice, sí, eso es muy cierto, o sea, como que todo es mucho denunciar y bla, 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 y está perfecto. Entonces dije, pues, otra vez, si no existe, hazlo tú. Y entonces fue ahí donde dije, pues qué mejor que tomar como referencia estos personajes, ¿no? De la Revolución Mexicana, ¿no? Y además también que ha sido un hito de la masculinidad, ¿no? Es como un referente muy poderoso de que tanto así, pues el cine de oro mexicano, pues lo consagró y replicó esa imagen, ¿no? Del charro mexicano, del macho, y que pues ahora sí que la exportamos. Y algo que ha pasado en mi carrera también es que me cuestiono por quién puede usar qué, ¿no? Y por qué se nos está negando a veces usar ciertas cosas, ¿no? Desde la ropa, desde símbolos, palabras, ¿no? Porque de repente reflejan el poder y a quién le pertenece el poder, ¿no? Y entonces dije, como que, por ejemplo, hay estéticas de la hipermasculinidad que me gustan, como la del charro. Es lo más barroco y travesti del mundo. ¿No? O sea, o la lucha libre. Sí. Es súper travesti, o sea, las máscaras, el color, las capas y todo. El brillo. Y súper homoerótico. Además, también la charrería es súper homoerótica. O la tauromaquia, hazme el favor. Es lo más gay que hay en el mundo. Y entonces me gusta apropiármelas, ¿no? Y decir, pues, ¿por qué yo no las puedo usar, no? ¿Por qué yo no puedo construir a partir de eso? ¿Quién lo voy a dice hacer. que no? ¿Quién dice que no? Los conservadores. Claro, exacto. Y entonces uso eso, que además también algo que me gusta es la cultura popular, ¿no? La cultura de masas, porque me gusta resignificar los roles, resignificar la idea de poder, resignificar los estereotipos para construir una nueva versión más familiarizada con la contemporaneidad y con lo que en realidad está pasando, ¿no? Y entonces pues dije, pues me voy a agarrar a este personaje. Y de hecho fue, o sea, súper orgánico, ¿no? Porque te digo, también mi papá es charro, entonces también fue como romper como esta idea de masculinidad que tenía como referente a través de mi padre. Y entonces fue divertirme también, o sea, fue salir también de mi zona de confort. Claro. Y ha sido muy interesante porque cada vez que salgo de mi zona de confort y me divierto, es cuando suceden orgánicamente cosas. O sea, no es como que yo diga, hoy voy a hacer esta pintura para incomodar a esta gente, ¿no? Es como de, vamos a hacer esta jotería. Y, qué bonito. Y después así como que digo, como que esto está raro. Pero si me incomoda a mí, les va a incomodar a ellos. Yo digo, pues está bien. No, ni siquiera pienso en ellos. Es como de, cuando me incomodo, es cuando sé que estoy rompiendo la caja. Porque es toda esa caja que ya tengo dentro de mi cabeza. Porque todos tenemos una caja que hemos construido desde el nacimiento. La infancia, sí, desde el nacimiento. Y entonces siempre comento esto de que cuando el primero en ser transgredido con mi obra soy yo. O sea, porque todo esto que he aprendido, que ha sido un obstáculo, un peso, pues lo rompo a través de mi obra, ¿no? Y sí, hasta físicamente lo llego a sentir así como de... Entonces es ahí cuando sé que estoy yendo por buen lugar, porque sé que cuando lo comparta, pues puede generar. Y hasta ahora
ese ha sido el faro que he seguido en mi carrera y me ha traído hasta aquí. ¿Y cómo fue para ti? Porque asumo que no estabas esperando estas reacciones, pero cuando hay todas las reacciones alrededor de esta representación de Zapata, ¿cómo fue para ti? Pues fue como despertar un poco de la Matrix, porque de repente se me presentó, o sea, como una avalancha, como muchas situaciones muy, muy raras, ¿no? Como el hecho de que me despierto y abro, creo que era Facebook en ese entonces, y todo era, o sea, todo era esa imagen. O sea, era como, estaba buscando imágenes de alguien más y era como estar en una pesadilla, ¿no? O sueño. El hecho de scrollear y no ver más que la revolución, la revolución, la revolución. O sea, todo el mundo estaba hablando de ello. Me mandaban WhatsApp algunas personas que estaban en Italia y me decían, oye, ¿qué hiciste? ¿Estás en las noticias? O sea, estaba tomando un café y de repente apareciste en la pantalla, ¿no? Aquí en Italia, ¿no? Y era como, órale, o sea, era muy raro. También ver que hay desierto en la información que se nos presenta en los medios masivos, ¿no? O sea, cómo se tergiversa, cómo se intenta a veces usar para intereses personales, ¿no? Particulares. Entonces, fue como ver la realidad como de forma más cruda, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que al principio fue incómodo, fue doloroso también, fue avasallador, pero después pues aprendí bastante. O sea, algo que ahora en esta segunda experiencia, digamos, no igual de masiva, fue un poco menor. Ya sabía qué iba a pasar, o sea, qué podía pasar, y un poco supe surfear todas las agresiones, los medios, o sea, un poco toda esa otra avalancha que se vino. ¿Y qué opinión te merece? Porque obviamente tú defiendes la libertad de expresión. ¿Qué opinión te merece la censura? Pues mira, creo que la censura es pues es un tope con el que siempre nos vamos a encontrar. O sea, y yo creo que son momentos o acciones que hablan mucho de el personaje censor, ¿no? De la comunidad que está ejerciendo esa censura, ¿no? Entonces, me hace más conocer del otro que de mí, ¿no? Y entonces, y las problemáticas que existen, ¿no? Alrededor de eso, creo que me revela bastante información, ¿no? Un poco lo que está sucediendo ahora, o lo que sucedió con la censura a mi exposición La Avenida del Señor en la Academia de San Carlos, me habló del problema y las estrategias de los grupos conservadores, por ejemplo, y ver quién están detrás de, ¿no? Porque estaban intentando politizar e instrumentalizar mi exhibición para sus intereses políticos. Y la verdad es que ahí yo dije, pues yo no tengo nada que ver. Entonces me hace conocer más del otro que de mí. Sí, un poco lo pensaba en aquello de si te choca, te checa. Totalmente, sí, sí, sí. Y ya cada quien chéquese, ese ya. Exacto. No nos vamos a meter ahí ahorita. ¿Cómo te llega la idea para esta exposición para generar esta colección de la Avenida del Señor? Pues son varios puntos de partida, ¿no? Uno es la necesidad de poner mi obra en público, ¿no? Y obtener un recurso de ello, porque esta fue una comisión, pero para uno de los antros donde puse mi obra. Este antro se llama La Purísima, que está en República de Cuba, que de hecho está enfrente de el Marrakech, donde hice el mural de la Revolución. Que de hecho al hacer ese mural, el dueño de la Purísima me dice, ay, me gustó mucho, hazme algo. Y entonces yo dije, sí, pero pues tampoco, para mí en ese momento como que no me interesaba tampoco ahondar en el tema católico, ahondar en el imaginario católico. Entonces, porque sabía que ya se había hecho mucho y
Y era muy fácil de provocar a la gente. Entonces de repente dije, ay, no sé, pero la verdad es que la oportunidad de esa comisión era muy buena. Además también era, digamos que la comisión perfecta para un artista, porque el dueño del antro me dijo, toma mi dinero y hazme lo que quieras. Wow. O sea, lo que tú quieras. Porque ya había visto lo que tu había trabajo, hecho. Ajá, sí. mi Que trabajo. además creo que es el sueño de cualquier artista. Sí, No, es claro. así es el Edén de cualquier artista. La libertad creativa es... Sí, y así. Y que haya dinero de por Y medio. que te lo sustenten Sí, aparte. Exacto. Y en un modelo que ya no encontramos hoy. Exacto. Y entonces, pues yo dije, bueno, tengo que aprovechar la oportunidad por dos cosas, por lo que significa el reto y por lo que significa económicamente, ¿no? Y por el lugar también donde va a estar, que pues ahí yo ya tenía en mente lo importante de que una obra estuviera en lugares de esparcimiento, ¿no? Como estas discotecas, estos antros. Y entonces, pues yo estaba como dudoso y justo en ese momento, en esa temporalidad, empiezan a circular en la Ciudad de México y en Madrid también y en otras ciudades del mundo estos camiones transfobos que decían, que tenían un letrero gigante que decía los hombres tienen pene y las mujeres vagina. Un poco hay un mensaje transfóbico. Y era patrocinado por un grupo conservador, ultraconservador, que de hecho son los que ahora me atacan. Entonces, dije, bueno, entonces esta oportunidad va a ser como el momento también para poder devolverles el disgusto. Ujú. Y entonces, pues a partir de ahí dije, tomo la comisión, hago bocetos y todo, y además también encontré como mucha posibilidad en conceptos, ¿no? Alrededor del imaginario católico. Y pues también porque casi crecí en una familia católica, ¿no? Intentaron adoctrinarme y fallaron en el tema católico y pues dije, pues vamos a construir algo, ¿no? Y además que también de las cosas que más, bueno, más bien la única cosa que admiro del catolicismo es el arte. O sea, yo Sí. he tenido la oportunidad de ir por ejemplo, al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, y es una cosa así que dices, wow, o sea, te sientes tocado por algo allá en el universo, ¿no? O sea, te atraviesa. Logras un éxtasis al ver la magnitud de esos monumentos, ¿no? Y es algo que yo admiro completamente. Eso no lo niego. Y entonces dije, pues bueno, esta es la oportunidad de intentar hacer algo así, ¿no? Entonces ahí surgió esas primeras dos piezas, que es la de la Avenida del Señor, la que le da el título a la serie, y que son dos cardenales lamiendo un cirio, y otra que son dos carmelitas descalzas que están jugando con una imagen mariana, y de ahí surge las primeras dos y lo retomo en 2023. ¿Y por qué se llama así? La Avenida del Señor. Ah, exacto. Yo me puedo tomar Podemos muchas imaginar. ideas, pero creo que vale la pena Que tú nos lo platiques. Sí. Pues mucho del imaginario católico tiene pues se puede interpretar con un doble sentido, ¿no? Y la verdad es que hay algo, y de hecho Georges Bataille habla de ello, ¿no? Como las coincidencias entre el éxtasis religioso y el éxtasis erótico. Ahí está el éxtasis de Santa Teresa. Ajá, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, ¿no? Y entonces como esa transgresión del cuerpo, ¿no? Porque ambos éxtasis transgreden al cuerpo y es, otra vez, salir de la caja. Te ayudan a salir de la caja. Entonces, por eso de hecho también siempre digo que cada vez que una pintura como que logra tener o logro hacer algo que me atraviesa a mí, es como un éxtasis. O sea, se me revela la realidad de otra forma, ¿no? Y entonces,
pues jugando con esos dos sentidos, ¿no? Como el místico, el dogmático y el erótico, ¿no? Entonces, jugando con esos dos dobles sentidos, también uso el doble sentido para titular esta primera obra. Y así el doble sentido también en la idea del falo, por ejemplo, y en la idea de quienes rinden culto a ese falo, ¿no? O sea, y todo el sistema que está alrededor de él. Ok. ¿Y cómo surge esta idea de, tengo estos dos cardenales con este cirio? O sea, ¿por qué hacer esa escena y no otra? Para empezar, porque otra vez, las expresiones masculinas y machistas son súper barrocas, son súper gays. O sea, los cardenales son hombres con falda. Son hombres con vestido y unos vestidos muy bonitos, o sea, una capa rojo carmín y un vestido largo, blanco, con encajes muy delicados. Y me gustaban, visualmente me gustaban bastante, además que también Velázquez ya había hecho un cuadro con un cardenal, Francis Bacon también, y me parecían como, sobre todo la decisión también la tomé por la composición. En la mayoría de las composiciones de pinturas religiosas se usa una composición triangular, sobre todo bajo el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y eso traducido a figuras geométricas, pues es un triángulo, ¿no? Y se usa muchas veces. Entonces, siempre que veas una asunción, por ejemplo, de Cristo, es un triángulo, una composición triangular. O la Asunción de María, ¿no? Es una composición triangular. Entonces, quería replicar esa composición triangular y quien me daba esa posibilidad era poner un falo al centro, y que era el cirio pascual, y los dos cardenales, ¿no? Que por los vestidos hacían un triángulo. Wow. Entonces, fue una decisión como muy sencilla, pero tiene complejidad. Sí. Claro. Y justo te quiero preguntar que si hay algún artista, algún movimiento artístico que ha inspirado tu trabajo, o algunos trabajos en específicos, tal vez. Hay varios. Sí. No, de hecho, algo que busco siempre es buscar referentes de distintas disciplinas, ¿no? O sea, desde Martha Graham o Pina Bausch en la danza, en la pintura, por ejemplo, el Art Deco me encanta. Está pues también el neomexicanismo, la pintura mexicana a finales del siglo XIX, el muralismo también me gusta, en el cine Pedro Almodóvar, en la literatura me gusta Pedro Lemebel, o sea, intento, o Camila Sosa Villada, por ejemplo, más contemporánea. Intento sacar inspiración y referencias y otras formas de ver el mundo de otras disciplinas, ¿no? Incluso la música, Madonna, por ejemplo, que luego no la quería, a lo largo de mi carrera, como decía, es que Madonna me inspira mucho, pero me da pena porque es como muy pop. Pero ahora no, lo digo con orgullo. Ahora Sí. Madonna es creo que un símbolo así súper poderoso del feminismo, de la libertad y de la libertad de expresión. Y pues también ha estado inmersa en el caos y la polémica. Y ya ha revolucionado y ya ha estado vigente durante décadas, ¿no? Sí. Que es algo muy, muy difícil. Sí, y es curioso porque de hecho también, o sea, como que los referentes como que también se importan de un artista a otro, porque Sí. por ejemplo a ella también le gusta mucho Tamara de Lempicka y a mí también, o sea, como que o sea, como que se van construyendo visiones del mundo y después se van diversificando Y y se unen ampliando. también. Y también llegan a unirse, sí. Ujú. Oye, y hablando justo de la evolución de Madonna, quería preguntarte, ¿tú cómo describirías la evolución desde tu primer pintura hasta tu última exposición? Pues ha sido un largo camino. Digamos que ahora me siento un poco más libre y siempre voy en búsqueda de esa libertad. O sea, y no solo esta libertad, ¿no? Contestataria, ¿no? Sino la libertad también conmigo mismo, ¿no? Como de permitirme relajarme un poco más, disfrutar más, ¿no? Porque hay veces que me ha tocado como, por ejemplo, en las primeras pinturas de la Avenida del Señor, que
pintaba con mucho detalle, construía con todos estos elementos compositivos, simbólicos, y trataba de hacer algo muy complejo para demostrarle al mundo que mi pintura valía, ¿no? Y ahora como que estoy un poco más relajado, como disfrutando el proceso, tratando de sentirme, y de hecho eso es muy bonito porque siempre que pinto y cuando siento que es, más bien cuando me siento como un niño haciendo las cosas, con esa fluidez y ese disfrute, siento que es cuando va por buen camino lo que estoy haciendo. Hay algo que creo que tenemos que mencionar y es, porque te hemos visto en entrevistas, en redes, Ujú. con y sin máscara. ¿Por qué a veces la máscara? Pues muchas veces, ¿por qué no? Ok, ¿por qué no? Claro. Empezando ¿Por qué? por ¿Por qué ahí. no? Para empezar. Pero bueno, ya si quieren más choro, pues siempre como que intento ir, lo que me pongo en cada exhibición tiene que ver con la exhibición o con el concepto que estoy trabajando en cada exhibición, ¿no? En- por ejemplo, hace 2 exhibiciones fue La inocencia de las bestias, que tenía que ver con la masculinidad y el fútbol. Ujú. Y pues a todas las entrevistas fui con uniforme de selecciones de fútbol, ¿no? Desde Argentina, a mexicana, así de todo. Con un toque ahí medio barroco, ¿no? Los tacones o las medias y haciendo ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. En la primera Avenida del Señor llevé una máscara de látex y guantes de látex y un magnífico diseño, un traje diseñado por EGR, que es de hecho quien también hizo esta playera, que también es un diseñador mexa que admiro mucho. Y llevé esta máscara de látex por 2 cosas. Una, porque tenía que ver con el concepto de la transgresión del cuerpo, porque esta máscara de látex pertenece a una indumentaria de una práctica sadomasoquista, ¿no? Y el sadomasoquismo también es la transgresión del cuerpo donde se te revela, donde te sales de la caja, ¿no? Claro. Donde puedes encontrar otras cosas. Al igual que el éxtasis religioso. Ujú. Y entonces pues ahí hice ese match conceptual. Y ahora, pues, la lucha libre, una, porque pues ya lo he usado en muchas de mis pinturas, y sobre todo porque también creo que a través del arte yo estoy enfrentando una lucha, ¿no? Esa es mi lucha, mi batalla. Y la última es porque de repente con redes sociales la imagen personal está tan explotada y tan sobrepasada que también me gusta un poco yendo en contracorriente guardar mi identidad. Identidad. Ujú. Qué padre. Oye, ¿y hay algún tema o proyecto en el que estés trabajando o algo que te emocione, que nos quieras compartir? Pues ahora estoy presentando la segunda Avenida del Señor. Formen parte de ella, por favor. Sí, sí, Vayan, sí. vayan. Sí, la maravilla es que ahora es en el Museo de la Ciudad de México, Qué que está en Pino Suárez 30, en el centro histórico, y va a estar del 2 de abril al 30. Entonces, también está abierta de martes a domingo, así que van a poder ir a darse una vuelta en fin de semana, que es algo que me parece fantástico, porque en el anterior recinto solo se podía de lunes a viernes y en un horario muy pequeñito. Entonces ahora la gente va a poder ir a darse su propia opinión, a tener su propia perspectiva de la obra y con conocimiento de haber presenciado la obra en vivo, ¿no? Que creo que eso es muy importante cuando se tiene la oportunidad. Si vamos a opinar, pues también hay que conocer algunas cosas o vivenciar o ver de qué vamos a hablar, ¿no? Conocer un poquito más. Entonces ahora van a poder tener esa oportunidad. Ahora sí que se dejen ir como niños y que vayan a verla. Por Sí. favor, sí, creo que eso es muy importante y sobre todo, pues ver esta propuesta que pues ha incomodado y pues que cada quien saque sus propias perspectivas de esto, sus propias opiniones. Ujú. Tenemos una dinámica. ¿Estás lista, Katia? Listísima, así es.
Te voy a decir varias palabras y Ujú. la dinámica va de que nos dices la primera palabra que se te venga a la mente. Puede ser palabra, oración, idea, Me etcétera. dan mucha ansiedad estas dinámicas. Si prefieres la podemos evitar, no No, pasa no, no, nada. está perfecto. Piensa en una pincelada para Va, responder va. esa palabra. La primera es arte, Libertad, caja, romperla expresar, todos los días. idea, Luz, pintura, herramienta. perspectiva, Ampliación, homosexualidad, afirmación, límites, romperlos. libertad, Para todos, todas y todes. éxtasis Crecimiento, y por último, incomodar. placer. ¿Alguna que quieras agregar, doctor? Yo, más que una palabra, quiero agregar una pregunta. ¿Por qué lucha o cuál es la lucha del arte de Fabián? Por que que el arte sea accesible para todas las personas. O sea, son varias. Una es muy importante para mí, es la accesibilidad al arte. Por eso hago pintura figurativa, porque la puede entender casi todo mundo, ¿no? Y sobre todo creo que el construir un puente para que otras personas de la comunidad que sean puedan acceder a los lugares que yo he accedido, pues sea posible. Muy bien, pues a compartir esa lucha. ¿Cómo podemos compartir esa lucha? Ya nos invitaste a tu exposición. ¿Habrá algo después? ¿Ya lo tienes planeado? ¿O redes sociales? ¿Dónde tenemos todo este Si están contacto? pendientes de mis redes sociales, ahí voy a estar informando si van a haber actividades. Casi en todas estoy como Fabián Chaires Ok. y ahí se van a topar con mi obra, así que si hay otros Fabián Chaires y no está mi obra, pues no soy yo. Fabián Chaires con Z. Con Z al Con final, Z. sí. Perfecto. Ujú. Fabián, ha sido un gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Blue Talks. Muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien. Nosotros Pues también. bienvenido a tu casa. Por favor, no dejen de seguir a Fabián. Katia, ¿dónde te seguimos a ti? A mí me encuentran en Instagram y en TikTok como Katia con 2 As, .jaramillo. Perfecto. A mí me encuentran como Carlos Andrés Mendiola o Carlos A. Mendiola y por favor también sigan las redes de Blua, desde luego, déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto en una nueva Blua Talk donde está la inspiración.